Tenemos muy claro desde siempre es que esto no es ninguna carga, es una inversión. Es una inversión porque indirectamente después genera muchos otros beneficios. Más allá de lo que he hablado al principio, de esa apuesta por los grandes proyectos dinamizadores y que suponen un motor por la creación de empleo, etcétera, etcétera, porque genera, o sea, lo que permite y lo que posibilita es que haya gente que se pueda quedar a vivir allí. Solamente por eso ya valdría la pena. Pero aparte de eso, es que después económicamente sí que tiene unos beneficios muy claros y evidentes, o a veces no tan claros y tan evidentes, y quizás por eso cuesta más. Pero bueno, hay estudios, lo ha dicho Berta, hay estudios que se han hecho y se sabe el impacto económico que tiene Motorline, en concreto el premio de MotoGP en Aragón y especialmente en esa zona. Por tanto, creemos que es una inversión clarísima, pero ya el hecho de utilizar ese término, de hablar de carga, pues yo creo que bueno, pues ya está diciendo mucho de cuál es su opinión al respecto. Este proyecto, quiero recordar que se puso en marcha con un gobierno PSOE-PAR. Que el PAR siempre lo ha abandonado el proyecto, es cierto, pero que el Partido Socialista lo ha respaldado perfectamente siempre y después ha continuado con un gobierno PP-PAR exactamente igual. ¿Por qué? Porque somos conscientes de la importancia vital que tiene este proyecto para Aragón y en concreto para esa zona. En preguntas que se han hecho, interpelaciones que se han hecho en estas Cortes a la consejera ha dicho que sí, que lo iba a apoyar, de una forma que no quiero ni siquiera calificar en su contestación las palabras que utilizó, un poco menos que le ofendía que se pusiese en duda por parte de la diputada Berta Zapater su compromiso y su apoyo a este proyecto, pero la realidad es que no lo demuestra después. Por tanto, eso es lo que estamos hoy pidiendo y exigiendo, que haya un compromiso real, que se pongan las cartas encima de la mesa, que se dé la información que se tenga y que se pueda dar de dónde lo van a financiar, cómo, si realmente hay contactos, no hay contactos, hay posibilidades de tener patrocinadores privados, y nosotros no tenemos por qué oponernos a eso, pero con las cosas claras, puestas encima de la mesa y sabiendo de qué estamos hablando. Lo que, desde luego, el Partido Aragonés nunca va a tolerar es que esté en peligro la continuidad de MotoGP y de Motorland. Ahí nos encontrarán siempre enfrente. Pero es que encontrarán no solamente al Partido Aragonés, sino a toda una población del Bajo Aragón histórico.